Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Ospina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño a analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompaña Candela Ross, del Grupo de Paz y Seguridad Internacionales del CERI, y Carla Lofrano. Hola Candela, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Global. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buen día, Guillermo. Buen día, Candela. ¿Cómo están? Por acá todo muy bien. Y bueno, como ustedes ya saben, en esta sección que tenemos en Punto Global que se llama El No Tema, pues los miembros del CERI nos cuentan un poco de esos temas que tenemos que tener presentes, que tener la mirada. Entonces, Candela, ¿qué nos traes tú como no tema? La noticia que traigo el día de hoy es sobre las declaraciones hechas por el secretario estadounidense Antony Blinken, que en el pasado martes 23 de julio anunció una negociación de paz para Sudán. Esta negociación tendrá lugar en Suiza a partir del 14 de agosto y contará con la presencia de Arabia Saudita, la Unión Africana, las Naciones Unidas, así como también Egipto y los Emiratos Árabes. Recordemos que en el 2023 estalló una guerra civil entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar llamado las Fuerzas de Apoyo Rápido. Esta lucha, por hecho, esta guerra civil, se desencadenó luego de que el dictador Omar al-Bashir, quien estuvo al poder por más de 20 años, fuera derrocado en 2019. Este intento de democratización, por así decirlo, fue interrumpido por otro golpe de Estado en 2021, encabezado por Abdel Burhan, un general creador del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que luego se fue de esta agrupación y pasó a liderarlo Mohamed Dagalo, conocido como Kemdet. Este último se rebeló contra su creador y actual gobernante de facto, Burhan, y desde entonces el país ha estado sumido en un conflicto a raíz de esta disputa entre dos facciones. Podemos decir entre estos dos líderes. Por un lado, la agrupación paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, quienes quieren unirse al actual gobierno, y por el otro, el ejército sudanés, comandado por al-Burhan. El conflicto se extendió por el centro, el oeste y el sur del país, donde múltiples grupos armados que inicialmente se habían mantenido al margen han roto esta neutralidad a favor de algunos de los principales bandos, ¿no? Esta guerra civil ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo, cobrándose la vida ya de más de 15.000 personas y dejando más de 10 millones de desplazados. Así que esperamos que estas negociaciones que se van a llevar a cabo en agosto, de entonces. Bueno, Candela, muchas gracias por ese no tema. Y de hecho, invito a los oyentes a que no se pierdan nuestro episodio de Punto Global, donde estuvimos hablando sobre el caso del conflicto en Sudán. Y bueno, Carla, ¿tú qué nos tienes como no tema esta semana? El día miércoles de la semana pasada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, brindó su cuarto discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, así que hoy como no tema, traigo algunos puntos principales de ese discurso. En primer lugar, y teniendo en cuenta que se da en medio de la campaña presidencial estadounidense, Netanyahu no se arriesgó por ninguno de los dos bandos, podemos decir, y agradeció a Joe Biden por el apoyo que le brindó luego de los ataques del 7 de octubre, pero también agradeció a Trump por las políticas pro-israelíes que llevó a cabo durante su gestión, como por ejemplo la decisión de mover la embajada estadounidense a Jerusalén, reconociendo la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Otro punto importante es que claramente la llegada de Netanyahu a Estados Unidos estuvo acompañada de protestas que ya se vienen dando, como las protestas en los campus de las universidades en Estados Unidos, y hubo algunos disturbios en el Capitolio. Netanyahu aprovechó la oportunidad para decir que aquellas personas que protestan en contra de la causa israelí son funcionales a Irán y a Hamas. También rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que lo ha acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Otro punto importante de su discurso y que se esperaba que hubiera es que no mencionó
ninguna mediación, ningún indicio de un cese al fuego. Esto era esperado por ambos lados, ¿no?, del conflicto, tanto por las familias de rehenes israelíes como también por palestinos. De hecho, habló varias veces de una victoria total y absoluta. Finalmente pidió más ayuda monetaria, a pesar de que ya se le brindan unos 3.8 billones de dólares al año. Pidió más ayuda monetaria y más rápida en su entrega para poder terminar la tarea, como lo describió en su discurso. Finalmente, los invito, si les interesa más de este tema y quieren saber más sobre los distintos puntos que fui mencionando, a escuchar nuestros episodios 7, 9 y 10, donde hemos ido hablando de los temas. Bueno, Carla, realmente este es un tema muy interesante que debemos estar analizando. Y entonces, ahora sí, vámonos de nuevo al África a ver qué es lo que ocurre en el Sahel. Los oficiales amotinados del ejército que han detenido al presidente de Níger parecen estar reforzando su control sobre el país. Cientos de sus partidarios tomaron las calles de Niamey, la capital, para denunciar a Francia y Occidente y pedir la intervención de Rusia. Varias personas resultaron heridas este jueves durante la violenta protesta progolpista en la que los manifestantes asaltaron la sede del partido del presidente y quemaron una veintena de vehículos. El 26 de julio de 2023, los militares dieron un golpe de estado contra el presidente Mohamed Bazoum. Desde entonces, Níger se ha acercado a los gobiernos golpistas de Mali y Burkina Faso, estableciendo un nuevo eje político que se aleja y rechaza la presencia de Occidente en el África y en la región. Estos sucesos ocurren en medio de la amenaza yihadista que está creciendo en esta zona del Sahel y la importancia estratégica para la explotación de minerales como es el uranio. Para comprender lo que ocurre en Níger y en el Sahel un año después del golpe de Estado, estamos con la profesora Ana Larisa Martín. Ana Larisa es licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Estudios de Asia y África con la especialidad en África por el Colegio de México. Además, es especialista en mujeres en política en África y México. Bienvenida, profesora Ana Larisa. Un gusto que esté aquí en Punto Global. Pues yo estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, de colaborar y sobre todo de abordar estos temas de África que son relevantes para el mundo. Bueno, muchas gracias. Y para comenzar, pues yo creo que es importante que nos devolvamos en el tiempo y como que saltemos a este momento de julio, hace un año exactamente que sale nuestro episodio. ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Qué llevó a Níger a este golpe de Estado? Sí, ¿qué lleva a Níger a este golpe de Estado? Como muchas otras partes de África, acordémonos que es un continente muy amplio, pero que todavía tiene consecuencias de esta colonización, ¿no? De estos regímenes coloniales que muchas veces la pregunta obligada yo diría que es si las democracias son para todos, ¿no? En general hablo en global. Entonces, vienen las independencias y hablamos de unos periodos neocoloniales donde las grandes potencias, en este caso Francia, no se van. ¿Qué sucede? Que Níger, la población, el gobierno ya estaba justamente harto de seguir en un régimen que seguía dándole todas las armas y los instrumentos a un país como lo es Francia. Y ya veremos ahorita, a lo largo de la plática, toda esta parte en la que vemos que lo que ha pasado a lo largo del golpe de Estado lo vamos a llamar como una anticolonización, ¿no? Es decir, sacar por completo esos vestigios que quedan, sobre todo, como ya lo decía, de la potencia de Francia, pero ver en qué se ha transformado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para ponerlos en contexto, así, a grandes rasgos y muy específico, es terminar con ese pasado colonial que viene interrumpiendo y que aparte además hay un hartazgo porque justamente Francia estaba en colaboración, muy entre comillas, para terminar con el yihadismo que se forma en esta zona. Sin embargo, también no se veían resultados, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos la visión general de lo que ocurrió, situándonos en el año pasado cuando inició esto. Buenas tardes. La primera pregunta que me surge es si podrías contarnos a grandes rasgos cuál sería la situación de Níger en estos momentos y qué cambios se han producido. Sí, bueno, entonces viene el golpe de Estado, ¿no? Viene el golpe de Estado y algo que quiero tomar en cuenta es esta pregunta que les acabo de decir y que se las cuestionarían para que nos las llevemos todo de reflexión.
si las democracias y este modelo de democracia occidental es para todos. ¿Por qué? Porque lo que viene es que Níger se consideraba el último aliado del occidente de Sahel. ¿Qué sucede en el golpe de Estado y cuando empiezan a decir ya no queremos a Francia adentro? No hay una manera de gobernar, que es lo que estamos viendo ahora, y no hay un horizonte, ¿no? De hecho, si ustedes ahora se meten me encantan esas noticias porque la pregunta es, no vemos que Níger vaya hacia una democracia, ¿no? Y una democracia englobado en este término que les digo que es occidental totalmente. Pero entonces, se da el golpe de Estado y empiezan a fusionarse otros países junto con el Sahel, que van a ser Mali y Burkina Faso. Lo que van a crear es una confederación de alianza de Estado del Sahel. ¿Y qué es lo que van a tratar de hacer? Es que el terrorismo yihadista que se da como del Estado Islámico, como por parte de Al-Qaeda, no empiece a cruzar fronteras, ¿no? Se supone que ellos tres se van a defender. Esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que entre los tres van a liderar esta parte de la vinculación de poder culminar con un Estado terrorista. También lo que se da es la salida de Occidente, principalmente de Francia. Teníamos también ejército alemán, ejército estadounidense, pero lo principal es eliminar de lleno por completo a Francia. Incluso, como ustedes seguro ya lo habrán leído, la embajada de Francia está cancelada en este país hasta nuevo aviso. Posteriormente, entonces, ¿qué viene ahora si ya no vamos a tener de aliados a Francia, Estados Unidos y Alemania? Entonces, lo que viene es que estuve en otros países como Rusia, algunos por ahí mencionan Irán y también metemos a Turquía y China. Esto es, yo me preguntaría y les haría también aquí este cuestionamiento. Se supone que esto vislumbra una nueva alianza, sobre todo entre Rusia y China, para debatir, para destruir nuevamente los grupos yihadistas. Sin embargo, académicos nos estamos debatiendo si no más bien estamos hablando de otra nueva neocolonización, pero ahora a partir de países como Rusia y China que están inyectando dinero no solamente en esta área, quiero ser muy clara, sino en todo el continente y siendo muy solidarios, ¿no? Solidarios entre comillas, ¿no? De que, ay, sí, ahora sí vamos a ayudar a África, ¿no? Con esta nueva bandera. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de situaciones a los que más afecta, pues es a la población, porque de por sí Níger ya era una población que está dentro de los grupos, dentro de los países que mayor pobreza tienen, ¿no? Entonces, al no haber un gobierno y al haber nuevos aliados, incluso ahora no vislumbramos una nueva forma de gobernar, ¿no? O sea, simplemente se ha proclamado que estamos a un año, a un paso de una nueva soberanía, pero una soberanía que no tiene ni camino ni se ve por dónde, ¿no? Bueno, Ana Larisa, tú nos hablabas al principio de ese tipo de nuevas democracias y pues algo que tenemos que hablar, ¿qué tipo de democracia se estaría construyendo en Níger? Pues teniendo en cuenta que estamos bajo dictaduras militares que se comparte con Burkina Faso, Mali y otros territorios, digamos, ¿cuál es ese estado de la transición al pueblo, de la democracia que se está dando, digamos, por parte de esta junta militar? Si tú nos podrías comentar algo al respecto. Pues teniendo en cuenta incluso que el presidente, entiendo que todavía sigue preso, el antiguo presidente Mohamed Bazoum. Sí, sigue preso y ha habido intentos por parte de la ONU, de muchísimas otras instancias que han pedido su liberación. Sin embargo, la Unión Europea, ¿no? O sea, están intentando que se liberen, se han otorgado, se han ofrecido incluso garantías para que salgan, pero bueno, sin embargo no lo han dejado en libertad. Eso por el descontento sobre todo, ¿no? Y ¿qué tipo de gobierno estamos hablando que se gestionaría? Bueno, estamos hablando también de un gobierno militar, ¿no? Totalmente.
pero también de una dictadura, porque, a ver, también algo que no he mencionado, cuando se da el golpe de Estado, ellos sancionan, limitan, más bien quitan la constitución que se había formado en el 2010. Entonces estamos hablando de que ni siquiera ha habido como pláticas en las que se proponga, ¿no?, que haya una nueva constitución. Les digo, esto es muy característico de África y no quiero hablarlo en términos tan negativos porque normalmente ahora tenemos esa visión de que todos los desastres suceden en África y tampoco es así. Acordémonos, vayámonos un poco atrás en la historia, que tenemos independencias tardías y también tenemos gobiernos que fueron muy educados a la forma colonial, ¿no? Entonces la forma colonial no logra integrar, no logra hacer que tanto grupos étnicos, religiones, africanos, con ahora también los que ya no son africanos pero se quieren quedar ahí, colonias, en fin, se logren unificar. Por eso es que hay tantos estados fallidos en África, porque esas democracias no funcionan. Esos modelos no son para África, ¿no? Y entonces se cuestiona entonces sí que África debería de inventar su propio modelo. Desafortunadamente vivimos en una globalización, ¿no?, en donde todos tomamos modelos de todos. ¿Qué viene un tipo de gobierno? Yo ahora lo que vislumbro es que va a seguir una dictadura, porque no vislumbramos hasta ahora un gobierno que sea inclusivo, un gobierno que esté intentando como ya empezar un diálogo en el que digamos, bueno, mira, por aquí ya va a haber una nueva constitución, ¿no? Ya vamos a formar nuevos partidos, etc., etc. Eso no se vislumbra, ¿no? Lo único que estamos vislumbrando es un hecho de que tal vez venga una dictadura para esta zona. Y por otro lado, porque como les comentaba, está el tema de Rusia, y eso no lo podemos dejar fuera, ¿no? El dinero que Rusia está inyectando a los países africanos, China también, ya les comentaba, pero en este caso creo que es más visible la ayuda de Rusia, así que vamos a ver cómo se va a ir formando, ¿no? Aparte, si contemplamos el panorama global, si contemplamos el escenario internacional, recordemos que estamos viviendo otros conflictos paralelos y que también ese fue un punto importante para que Estados Unidos no se esté involucrando tanto, así como que Francia dijo, bueno, pues ya me voy, y es el de Rusia y Ucrania. El hecho de que tengamos paralelo a esto, a Rusia y Ucrania, hace que, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Francia le pongan más atención y le pongan más foco a este conflicto, dejando que Rusia entre un poquito más de lleno. Que viene, les digo, como yo lo veo y lo vislumbro, viene un gobierno militar que no ve una democracia en lo que entendemos por democracia en un modelo occidental. Uno de los aspectos más llamativos que has mencionado es la expulsión de los países occidentales, como Francia y Estados Unidos, y el acercamiento a países como Rusia. ¿Cree que este fenómeno en el Sahel es una especie de guerra 2.0 entre Occidente y Rusia, o es parte de las estrategias de un mundo multipolar en donde se establecen el poder mediante esferas de influencia? Es consecuencia de un mundo multipolar, sin duda alguna. Y yo lo he comentado y lo hemos platicado entre varios colegas y académicos. El mundo está cambiando actualmente, ¿no? Actualmente se va a modificar el orden mundial. Los actores que están subiendo a este escenario internacional, ustedes lo pueden ver, ¿no? O sea, vemos un Estados Unidos debilitado gracias a la figura de Biden, pero también un Estados Unidos en transición por este tema de las elecciones. Vemos un mundo que necesita resolver Israel y Palestina urgentemente. Entonces, todo esto hay algunos incluso académicos que más bien se estarían cuestionando si ya estamos en una tercera guerra mundial.
lo cual a mi parecer hasta ahora no va a ser, a menos que Ucrania subiera a la OTAN. Eso sí podría desatar una tercera guerra mundial, pero todavía no estamos ahí. Entonces, el hecho del acercamiento de Rusia a África como tal, no solamente a la zona del Sahel, sino a todo el continente, es estratégico. A ver, si nosotros nos vamos a la temática y a los puntos importantes de las relaciones internacionales hace 20 años atrás, ustedes van a poder leer y van a poder ver que todo el mundo decía, volteen a ver a África, porque África es importante, volteen a ver a África, volteen a ver a África, y lo estamos viendo ahorita. Pero, ¿quiénes son los que están ahorita abrazando a África, siendo como los buenos hermanos? Y por ahí hay, ahora no recuerdo, pero hay videos de algún presidente de Sudáfrica, no sé si es de Mozambique o de algún país del sur de África, diciendo, estamos abrazando a África y a China porque ellos sí nos están dando lo que nos prometieron en ese entonces los otros, ¿no? Hablando sobre todo sobre Francia e Inglaterra. Entonces, por eso les digo, sin embargo, en el tema de Níger, y que es lo que hoy estamos dialogando, si vemos al año y si analizamos cómo ha pasado el año, se cree que pasaron de 852 fallecidos, esta es la suma, a 1.633 en el último año por ataques terroristas, lo que significa que, aunque están teniendo la ayuda de Rusia, se están volviendo hacia un modelo antioccidental, no está funcionando su estrategia. Entonces, esto es mucho de cuestionarse, ¿no? O sea, como estabas intentando quitarte a Francia para que tú tuvieras tus propias estrategias para luchar contra los ataques del yihadismo terrorista, y no está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que cuestionarnos. La hostilidad hacia Francia, de verdad, el Sahel está muy enfadado con Francia, no solo Níger, ¿no? Muchos de los otros países, Mali, Burkina Faso, Mauritania, en fin, están muy enojados con Francia y lo que quieren es sacarlos de lleno. Entonces Macron ha dicho, pues nos vamos, ¿no? O sea, nos vamos y ni modo, se ha perdido literalmente, si lo vemos del otro lado, la cara de la moneda, Francia perdió, ¿no? Francia perdió aliados que tenían para Occidente dentro de esta zona del Sahel. Bueno, y eso nos deja como una pregunta, porque normalmente se habla de la influencia rusa a través de sus famosos contratistas, lo que fue el famoso grupo Wagner de este señor desaparecido Prigozhin, pero no sé si tú nos esperas comentar, aparte de esta presencia a través de ese grupo de mercenarios, cómo más Rusia se ha manifestado en este territorio, en esta región. Sí, ¿qué es lo que le interesa a Rusia? Y es algo que tú comentabas al principio del podcast. ¿Qué es lo que tiene Níger? Mineral. Entonces, evidentemente es una zona que le interesa, así como le interesa a Sudán del Sur por el tema del oro. Entonces, ¿de qué otra manera están tratando de estar ahí en el país? Porque lo que les interesan a ellos son los minerales que Níger les puede ofrecer al país, ¿no? Partamos de ahí. Entonces, vemos lo que les decía, vemos que esta nueva colonización se disfraza de cooperación económica, ¿no? Ahora no es tanto como en el pasado, cooperación política, sino cooperación económica, pero que tiene un trasfondo. Yo, Rusia, tengo el dinero para empezar a poner empresas en tu país, de donde podamos extraer los minerales y podamos tener un beneficio a partir de ahí. Está muy bien, la estrategia está muy bien contabilizada, ¿no? O sea, la estrategia la diseñaron, la planearon de una manera muy buena que les va a funcionar, porque cuando Níger quiera zafarse de Rusia no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque va a estar totalmente endeudado con Rusia y con China y con todos estos nuevos países, ¿no? Justamente hay por ahí ya circulan en internet los contratos que se están haciendo de empresas, de que construyamos carreteras, toma, ahí te va el dinero, construyamos trenes, ahí te va el dinero, construyamos todo lo que tú quieras, lo vamos a construir. Y los africanos firmando contratos sin saber ni siquiera qué es lo que están firmando, pero
son contratos que hacen que toda la vida van a vivir endeudados. ¿Por qué? Porque no van a lograr zafarse de esos préstamos que les están haciendo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el hecho de no cegarnos, ¿no? a esto que está pasando y a ver cómo también Rusia por debajo del agua está construyendo alianzas que, piénsenlo así, piénsenlo, si Níger era el último aliado del Sahel, de esta parte, ¿no? Y si para cuando se necesiten resoluciones entre Ucrania y Rusia, pues ya dónde va a estar parado África y a dónde va a tener su posición, ¿no? Bueno, sabemos que el Sahel tiene una amenaza creciente de grupos yihadistas. ¿Cuál es la situación actual en la región? ¿Esta unión de países golpistas ha podido encontrar una solución a eso? En lo que les comentaba justo en esta confederación de Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Que lo que prevé es ampliarse en otros campos, pero lo que está intentando como de lleno es hacer que no entren más grupos yihadistas. Sin embargo, lo que habíamos estado como debatiendo es que, imagínense, de por sí las fronteras, ¿no? Las fronteras de un país son muy difíciles de controlar en pequeño, ¿no? Entonces, al unirse estos tres, lo que ha pasado a un año del golpe de Estado es que las fronteras se han hecho más difíciles de controlar y eso ha traído más problemas de yihadismo. Les platicaba ya el número de muertos que ha aumentado en el Níger porque debido a que no han logrado contener a los grupos yihadistas. El Sahel en general, ya ustedes lo saben, es una parte de África que se dedica mucho a esto, ¿no? Fíjense, el Níger tiene una estadística más o menos ahí que tiene el 79% de índice global de terrorismo, ¿no? Y de ahí le sigue justamente esta alianza, que es Mali y Burkina Faso, que se van a convertir como en dos de los lugares donde hay más ataques terroristas. Entonces, lo que se ve es que a lo largo de este año, alrededor del 90% de la violencia creció con relación al año pasado, que todavía no teníamos un golpe de Estado. ¿Qué es lo que vemos? Es que ha incrementado, lo cual tiene muy descontenta a la población que hoy en día está literalmente, esa es la palabra, sumida en la pobreza y dependen de la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque entonces, nos unimos, atacamos a Occidente, pero vamos a tener otro tipo de consecuencias. Una, crece el yihadismo. Dos, el comercio se estancó y vamos a empezar a tener problemas al interior como suministros eléctricos y alimentación, ¿no? O sea, los precios de los alimentos aumentan, empieza a haber inflación. Pero para el tema específico de lo que ahorita tiene que ver con el yihadismo, ha aumentado y es gran descontento de la población y en general de decir, no que ibas a contener porque sacaste a Occidente y que tú te ibas a dedicar a contener esto y eso no ha pasado, ha crecido. ¿Cómo lo van a controlar? Es lo que les digo. Yo creo que actualmente no tenemos un horizonte, no podemos vislumbrar un horizonte de hacia dónde va Níger. Tendremos que seguir avanzando en el tiempo para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque ni se ve democracia, ni se ve que aumentó, que las estrategias por detener el yihadismo han funcionado. Y al contrario, hemos encontrado otros problemas que son muy perjudiciales para la zona y sobre todo para el mundo, ¿no? Bueno, y para finalizar hay algo que nos parece muy interesante y es esa relación de África con los países de la región. Pues recordamos como hace un año la tensión que había con la CEDEAO, ¿sí? que se amenazó incluso con una operación militar en Níger. Y ahora aparece pues esta confederación, alianza de estados del Sahel. Entonces queda como, ¿cuál es la relación de Níger con esos países vecinos, con la región que está
con el resto de África, si se podría decir. ¿Qué es lo que tienen en común estos países que son principalmente Mali y Burkina Faso? Lo que tienen es que ellos empezaron la ola de golpes de Estado dentro de esta zona. Si hacemos un recuento, Mali los empieza en el 2021, Guinea los empieza en el 21 y Burkina Faso en el 22, ¿no? Un mes antes de Gabón. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta zona? Una inestabilidad política, ¿no? O sea, se acerca a estos países también estratégicamente por el tema de las fronteras, les digo, porque comparten fronteras. Y recordemos que los organismos regionales, cuando se agrupan, ¿no? De esta manera, aunque sean 3, lo que van a intentar es tener colaboraciones económicas, de comercio, pero también van a compartir una preocupación principal, que es el terrorismo, ¿no? Y bueno, pues estos ataques militares que fueron creciendo, no solamente contra los militares, el problema del terrorismo es tan grave que justamente ha empezado a afectar a la sociedad civil en general. Entonces, de inicio, comparten, les digo, golpes de Estado. La segunda cosa que hacen es que van a compartir esto de las fronteras y entonces deciden aliarse. La Confederación, como lo acabamos de platicar, no ha sido tan benéfica. Y no ha sido tan benéfica, ya les decía, porque también hablamos de extensiones de territorios. Y estas extensiones de territorios, imagínense tener que controlar lo que no podían controlar ni en sus propios países. Y sobre todo golpes de estados de países que no funcionaban al 100, estamos de acuerdo en ello, ¿no? O sea, los países no funcionaban al 100, pero que medio tenían un caminito, ¿no? Los vestigios de la colonización, el rencor fomentado hacia Francia, ¿no? Que empieza a tener estos golpes de Estado y a revocar todos los acuerdos militares, ¿no? Y para acá y para allá, y a sacar a Estados Unidos y sacar a Alemania y sacar a Francia sobre todo, hacen que lleguemos a lo que hoy actualmente estamos viviendo, pero sobre todo a que se unan estos 3 grupos con un descontento, con una característica de golpe de Estado y por otro lado con un terrorismo que invade a la zona y que es sumamente alarmante, pues, ¿no? Que hay que estar ahí pendientes. Si volteamos a ver un poquito hacia acá, de lo que es el continente africano, que ustedes sabrán que está ahí Sudán y Sudán del Sur, todos estos países, por ejemplo, cuando suceden noticias así, empiezan a cooptar a los medios, ¿no? A los radios, a los periodistas, empieza a haber perseguimiento de ellos, empieza a haber muertes, etcétera. Y es lo mismo que vamos a empezar a ver aquí, porque hasta ahora todo lo que sabemos pues nos llega justamente de fuentes, digamos, un poco hasta ahora confiables, ¿no? Pero si esto sigue aumentando, si se empieza a querer ver que no se siga la transmisión de esto, vamos a empezar a hablar también de otro tipo de problemas que van a derivar de justamente el descontrol que hay en la zona, ¿no? Porque pues lo acabamos de decir, no es solamente Níger, ya es una agrupación de una confederación que está intentando ser totalmente antioccidental. Yo creo, me parece, en una de las reflexiones que ahorita podríamos dejar y que la abro a quienes nos estén escuchando para escuchar sus comentarios, es que si estamos hablando de que son totalmente antioccidentales, ¿no? O sea, de que estamos renegando todo lo que es antioccidental, también por eso no encontramos una manera de gobernar. Porque piénsenlo ustedes, ¿cuál es la manera de gobernar que tendrían que volver a instaurar? De alguna manera tendrían que volver a jalar características de un modelo pues colonial, de un modelo occidental, y pues no creo que sea el caso, pero sobre todo no creo que sea el caso por
les digo, ya les comento porque no vislumbramos un panorama de hacia dónde va esto. Bueno, Ana Elisa, muchas gracias por tu tiempo y por llevarnos por este recorrido por esta región que parece un poco alejada generalmente en estas latitudes de Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio de Punto Global. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y pues más bien vamos a seguir atentos a cómo se va desarrollando y cómo el conflicto, cómo va avanzando, cómo se van a ir desarrollando las etapas, si esta confederación logra realmente detener el yihadismo o logra contenerlo, al menos detenerlo es prácticamente imposible, pero al menos contenerlo, ¿no? Y si logramos que sean poblaciones que estas nuevas alianzas le beneficien en un desarrollo económico y comercial a largo plazo. Bueno, muchas gracias, profesora Ninel. Gracias a ustedes. Y bueno, antes de acabar este episodio, no olviden unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información y las actividades que realizamos, como son los seminarios internacionales y, por supuesto, los episodios de Punto Global. El enlace, como siempre, lo encuentran en la descripción del episodio. Y también queremos conocer sus opiniones y que nos dejen sus comentarios sobre nuestro episodio. Y si creen que el alejamiento de Occidente traerá una mejora para estos países de la región, para el Sahel, y logrará mejorar su situación, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos aquí en Punto Global. También recuerden que pueden encontrar Punto Global en todas las plataformas de podcast. En este episodio, Candela Ross realizó la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Candela Ross, Carla Lofrano y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como Seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.